Muy buenas noches a todos los que hoy se conectan a estos diálogos de Puebla. Tengo el honor y a la vez el placer de presentar hoy a dos invitados que, para emplear un término común, no necesitan casi que presentación. A el expresidente Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, ampliamente conocida en la región, que en este momento lidera un grupo de una fundación que se llama Funglode, que está poniendo banderillas y semillas en toda la región y también en América Latina, no solamente, sino también en Europa, en España, en Estados Unidos. También quiero presentar a Alfonso Múnera, profesor, director del Máster de Asuntos del Caribe, fue secretario de la Asociación de Estados del Caribe, ha tenido puestos de representación importantes en Colombia, actualmente tiene el privilegio respecto a nosotros de que vive en la ciudad de Cartagena de Indias, es profesor de la Universidad de Cartagena, profesor emérito, fundador de una cátedra muy conocida sobre el Caribe, de tal manera que tenemos dos invitados de lujo para esta reflexión. Unas primeras consideraciones simplemente de carácter motivante de la importante conversación que vamos a tener hoy, es que esta charla salió para ser justos, de Celso Amorín, que cada vez que nosotros en el Grupo de Puebla hablamos de América Latina, decía América Latina y el Caribe. Y cada vez que se mencionaba la palabra decía y el Caribe. A mí me quedó sonando, ¿por qué no podemos mencionar al Caribe incluido dentro de la palabra América Latina? Seguramente nuestros invitados, cada uno tiene una respuesta a esta inquietud, pero me llama la atención que inclusive en organismos muy serios como la CEPAL, por ejemplo, pues hablan de los datos de América Latina y el Caribe, como si el Caribe fuera una realidad independiente. Esa es una primera reflexión que quería dejar planteada. Lo segundo es recoger una teoría del expresidente Leonel Fernández, quien en un foro de Biarritz que instaló él, que hacíamos hace algún tiempo, dijo tranquilamente para comenzar su intervención, es que en el Caribe comenzó todo, comenzó absolutamente todo. Sería muy interesante, ahora vamos a escuchar que el expresidente Leonel Fernández en esta primera intervención, ya hemos convenido más o menos los tiempos, yo me permitiré como este papel odioso de árbitro cuando se esté completando el tiempo, les moveré este papelito que significa que pueden ir redondeando la idea, no se tengan que cortar ni les vamos a cortar abruptamente, como está sucediendo hoy día en Colombia, que están limitando los derechos abruptamente. No vamos a cometer esa impertinencia, pero sí queremos sacarle el máximo provecho a nuestros invitados. Así es que, Leonel, ¿por qué América Latina separada del Caribe y por qué en el Caribe comenzó todo? Muy bien, bueno, pues gracias Ernesto de nuevo por esta gentil invitación. Para mí es un honor poder participar conjuntamente con Alfonso en este diálogo sobre el Caribe. Yo pienso que hay un tema de identidad que tiene que ver con el Caribe, identidad en el sentido histórico y en el sentido geográfico. ¿Por qué razón? Primero porque ¿qué es el Caribe? Exactamente, ¿qué es el Caribe? Para algunos hay la visión de una cuenca del Caribe que implicaría las islas, son 13 islas que hay en el Caribe, más tierra continental, que sería en este caso la península de Yucatán, los países centroamericanos que tienen costas hacia el mar Caribe, el único que no tiene es El Salvador, que solamente tiene costas hacia el Pacífico, pero por arrastre también se diría que es el Caribe. Estaría la costa venezolana, la costa de Venezuela, la costa de Colombia, ¿verdad? Que recuerdo en algún momento, Ernesto, que usted me decía que allá en Cartagena se decía que van hacia la costa del Atlántico,
y que ha sido más bien en tiempos recientes que se habla del Caribe, se hablaba del Atlántico. Y bueno, una figura como Gabriel García Márquez llegó a decir que el Caribe abarca desde el sur de los Estados Unidos, es decir, desde Nueva Orleans, todo el Golfo de México hasta Brasil sería el Caribe. De manera que geográficamente, ¿verdad? No tenemos claro, o sea, no hay un concepto uniforme, consensuado en el sentido de qué es el Caribe geográficamente. Si el Caribe es las islas, más los países de Centroamérica con costas hacia el Mar Caribe, más Colombia, más Venezuela, en fin. O si solamente se trata, en efecto, de las islas del Caribe, que tampoco siempre se llamaron islas del Caribe. Antes se llamaban las Antillas, Antillas mayores, Antillas menores, para el mundo angloparlante le llaman West Indies, es decir, las Indias occidentales. De manera que hay un tema en lo referente a qué es lo que significa geográficamente y qué es históricamente. Pienso que cuando se habla de América Latina y el Caribe, esa parte del Caribe se refiere a las islas, es la interpretación que vamos dando. Y también es cierto que tienen una identidad propia, primero porque resultan muy heterogéneas. Hay islas del Caribe que son anglófonas, hay otras que son francófonas, hay otras que son holandesas, hay otras que son hispanoparlantes, ¿verdad? Y eso es el resultado o como consecuencia, como explicó Juan Bosch en su clásico de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial, libro que se publicó hace 50 años, conjuntamente con uno de Eric Williams, quien fue primer ministro de Trinidad y Tobago, con el mismo título, de Colón a Castro, Historia del Caribe. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Que estas islas del Caribe, que son tan diversas, son el resultado de las luchas que se daban en los imperios coloniales en Europa. Y como resultado de esas luchas, terminaban entonces entregando territorios aquí en el Caribe. Todo empezó siendo español y sin embargo quedó muy difundido entre las distintas potencias coloniales europeas en la región. Hay un famoso verso de la época donde alguien empieza diciendo: ayer español nací, en la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. Un poco explicando esa diversidad lingüística, cultural que empezaba a ser el Caribe como resultado de esas luchas imperiales europeas reflejadas en esta región del mundo, en esta subregión de América Latina. Bueno, entonces ahí, obviamente, en el caso nuestro tenemos las Antillas mayores, que vienen siendo Cuba, la más grande, la Hispaniola, que es República Dominicana y Haití, y por supuesto Puerto Rico, ¿no? Somos los hispanoparlantes y los mayores. Luego Jamaica, que en algún momento fue también colonia española arrebatada por los ingleses, y estaría Trinidad y Tobago entre las más grandes. Ya luego las demás son islas muy pequeñas, donde no hay más de 200,000 habitantes, prácticamente ninguna de ellas, y que viven fundamentalmente del turismo hoy día. Son economías turismo dependientes, ¿verdad? Luego de que fueron históricamente plantaciones con mano de obra esclava africana y fundamentalmente dedicada a la producción de azúcar. Y esa fue fundamentalmente su base de sustentación durante los años de la colonización. Igual ocurrió por acá, la industria azucarera, luego fue el tabaco, conjuntamente con el tabaco se produjo algodón en algunos casos, café, fue la base de sustentación de la economía de plantación esclava. Ya Sandra me dice que llevo 5 minutos hablando, así que antes que me pongan los papelitos cedo la palabra. No, tal vez unos minutos más para que nos cuentes tu teoría de que por qué en el Caribe comenzó todo. Bueno, y en efecto así es, ¿no? Porque el encuentro entre dos mundos, ¿verdad?, empezó justamente aquí en la Hispaniola. El proceso de conquista y colonización se da acá. Empieza en lo que es hoy la República Dominicana. En principio era la búsqueda del oro. Apareció poco oro acá, poca plata, y luego entonces los españoles se dieron cuenta que tenían que dirigirse hacia otras tierras que iban un poco descubriendo sobre la marcha. Y por tanto, las expediciones de Pizarro salió de aquí de la Hispaniola, es decir, del Caribe. La expedición de Hernán Cortés hacia México salió del Caribe. Las primeras exportaciones de caballos
se produjeron desde el Caribe hacia el resto de América. El caballo no se conocía en la región y como instrumento de dominio que fue utilizado en el proceso de conquista, pues salió del Caribe. Entonces, todo el proceso de conquista y colonización de todo el resto del continente tuvo su origen en el Caribe. Pero aquí estuvo la primera catedral, la primera universidad, la primera misa que se ofició en el Nuevo Mundo. Todo nació acá. La primera llegada de esclavos africanos, el primer alegato en favor de la libertad de los indígenas, del padre de las casas, Fray Bartolomé de las Casas, se dio aquí en el Caribe. De manera que los fundamentos de lo que iba a ser América Latina, ¿verdad? Todo surgió de la región del Caribe y de manera específica de la isla de la Hispaniola, del lado oriental, que es hoy la República Dominicana. Muy bien, inclusive habría que agregar que también del Caribe surgió la independencia por la famosa Carta de Jamaica de Bolívar, que de alguna manera fue como la hoja de ruta de la independencia. Totalmente. Y ahí agregaría, ya que trae eso a colación, que la primera independencia de un país latinoamericano se dio en el Caribe, Haití. La independencia de Haití en el año 1804. Incluso cuando estábamos festejando el bicentenario de la independencia de América Latina en el 1808, ¿verdad? Yo decía, aquí hay un error. Debimos haber empezado a festejar el bicentenario en el 2004, no en el 2008, porque la primera fue Haití en el 1804, que tuvo además la virtud de que combinó la independencia con la abolición de la esclavitud. Y eso solamente se dio aquí, porque Estados Unidos proclama su independencia en 1776 y la abolición de la esclavitud se da 90 años después, casi un siglo después, cuando termina la Guerra de Secesión en el 1865. De manera que en el Caribe, ¿verdad?, surgió la primera república latinoamericana y la primera manifestación de abolición de la esclavitud. Muchas gracias. No, sin duda es muy importante esta reflexión. Alfonso, pues tú has tenido las dos miradas privilegiadas sobre el Caribe, la mirada de historiador de una parte y de otra parte la mirada de alguna forma de operador dentro del Caribe o de actor o de influenciador del Caribe con tu cargo diplomático. ¿Cuál es tu percepción sobre esta dicotomía América Latina-Caribe y qué nos puedes aportar a esta historia del Caribe? Bueno, muchas gracias, presidente Samper, y muchas gracias al Grupo de Puebla. Es un placer, es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, yo escucho siempre hablar del Caribe y siempre el problema empieza con la definición misma, ¿no? Aquí el presidente Leonel ha hecho un resumen bastante completo de qué entendemos por el Caribe. Pero bueno, si además, como se dice hoy, dijéramos que el Caribe es también los asentamientos ya consolidados en Inglaterra y en los Estados Unidos, en Canadá, como algunos afirman, pues entonces ya tendríamos un Caribe transnacional, más allá de las fronteras americanas, en plena formación, porque el tema también es que el Caribe parece ser un grupo de islas heterogéneas, pero al mismo tiempo, cuando nos encontramos caribeños de distintos orígenes en el exterior, en Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos, nos damos cuenta enseguida de que hay algo que nos identifica, ¿no? Hay un sustrato histórico, cultural, que nos hace parecidos en el modo de ser, en nuestra actitud ante la vida, en nuestro modo de relacionarnos, lo cual tiene que ver, entre otras cosas, con un sustrato también demográfico, poblacional, que creo que es el que le da el sentido. Yo creo que el Caribe es la combinación de dos elementos fundamentales, en mi opinión, muy personal. Creo que en el Caribe se juntó una geografía, ¿verdad?, con un sustrato demográfico dominante, que es el africano, ¿no?, que llegó y prácticamente el 80% de los africanos que llegaron a
la América y a todo este continente llegaron a las islas del azúcar y a Brasil, ¿no? Por lo menos el 80%. Y entonces, claro, uno podría defender esta tesis de que el Caribe es fundamentalmente la plantación azucarera que lo estructuró, le dio sentido, ¿no? Con una población dominante de origen africano. Pero ahí viene otro problema que yo quiero incorporar de un libro que estoy precisamente escribiendo en este momento. Y es que cuando uno lee a Eric Williams, pasa algo muy interesante. Y es que, y en general a los historiadores del Caribe, y es que se sitúa muy rápidamente en la segunda mitad del siglo XVII, ¿verdad? Y parece que la historia moderna del Caribe arrancara en la segunda mitad del siglo XVII con el desarrollo de la plantación azucarera. Y en efecto, ahí hay un momento clave de la historia del Caribe. Pero parece ignorarse que antes de la mitad del siglo, antes de 1650, ya teníamos un siglo y medio de poblamiento del Caribe y de desarrollo de instituciones y de cultura y de vida caribe. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque en ese siglo y medio, Cuba, República Dominicana, que es un siglo y medio español, dicho sea de paso, es decir, en realidad el Caribe inglés, francés, etcétera, empieza a crecer y a fundarse de 1640 en adelante. Pero antes es un Caribe hispánico, digamos, dominado por el Imperio Español. Pero es un Caribe con características muy particulares a las que vale la pena volver otra vez. Y es que en ese periodo la plantación no es importante. En ese siglo y medio, lo que es importante, permítanme la figura, es el mar y lo que sucede en el mar, que va de alguna manera a darle forma a todo el resto de los territorios caribeños, a los territorios caribeños. ¿Por qué digo esto? Porque en ese siglo y medio lo que está pasando es que el Caribe se estructura alrededor, en realidad, de la circulación de los metales preciosos, fundamentalmente, y del comercio a gran escala con Europa. Es decir, cuando nosotros decimos que aquí surgió todo, que aquí se formó todo, se formó y surgió en realidad al final porque nosotros nutrimos la economía mundial de plata y oro. El capitalismo empezó a crecer y a desarrollarse en Europa gracias a las toneladas de plata y de oro. Pero esa plata y ese oro, que podían venir del Perú o podían venir de México, circulaba por el Caribe. Es decir, no podría entenderse el desarrollo de Cartagena o de Santo Domingo o de Puerto Rico o de Cuba, sino en función de esa economía de los metales preciosos. Y eso hace, y esto es muy interesante, porque en ese siglo y medio lo que está sucediendo es que está creciendo una población que va a ser dominantemente población libre, y están creciendo las ciudades caribes, las ciudades caribeñas. Si usted coge de 1650 hacia adelante, las ciudades que van a surgir en Barbados o en Jamaica o en Trinidad no tienen ya las características de las grandes ciudades caribeñas hispanas. Hablo tanto del Caribe territorial, continental, como del Caribe insular. Pero porque la plantación no genera eso. Eso se genera mucho antes de la plantación. La Habana es importante, mucho antes de la plantación, como el gran astillero del Caribe y como el gran punto de reunión de las flotas. Santo Domingo es muy importante porque de ahí surgen todas las expediciones, todas las grandes experiencias económicas y políticas se desarrollan allí, en Santo Domingo, antes de cualquier otro país. Cartagena es en el siglo XVII, en la primera mitad del XVII, la ciudad más poblada probablemente de todo el Caribe. Tenemos los testimonios. Entonces hay otra historia antes de la plantación muy interesante que, y con esto voy a concluir mi primera parte, hace que el Caribe hispano evidentemente tenga diferencias fundamentales con el resto del Caribe insular que va a surgir posteriormente alrededor de la plantación.
que se va a transformar en el Caribe inglés, en el Caribe francés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esto lo que quiero reafirmar es esta es una historia muy compleja, pero dejar una idea. En el siglo XVI, ya desde ese momento, el Caribe es una región central del mundo. Es un centro del mundo y es una región que va a nutrir la economía mundial. Eso no se debe olvidar jamás. Ahí te concluyo con mis 7 minutos. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por el uso del tiempo. La verdad es que tal vez en un libro que leí que se llama La Hidra de la Revolución, hay una figura que me llamó la atención, y es que el autor señalaba que en ese momento de expansión del Caribe, con la conquista y después con la colonia, los barcos cumplían el mismo papel que hoy cumple el Internet, y es que llevaban y traían gente, mensajes, comunicaciones, identidades, y por lo menos había 2 grandes barcos históricos, que fue el Mayflower, que llegó hasta Nueva York, y el Seaflower, que fue el que viajó hacia el sur. Y lo digo porque en este momento está en peligro esa gran reserva de coral, que es la tercera en el mundo, que es un patrimonio ambiental del Caribe, que es la gran reserva de coral del Seaflower, simplemente para hacer mención de eso. Pero permítanme un poco, abusando de ustedes, hacer una especie de salto en el tiempo, un salto mortal, triple salto sin malla, para introducir el tema de lo que es el Caribe de hoy, porque en este momento tenemos un Caribe en problemas. Las cifras que revela la CEPAL sobre el Caribe son preocupantes. ¿Por qué? Porque dicen, de alguna manera se sostiene que por cuenta de la pandemia, al Caribe se le agregaron otra serie de riesgos y de desafíos. Hasta el momento en que empezó a llegar el virus, digamos, los problemas tradicionales del Caribe eran el problema de la alimentación y el problema energético, la provisión de energía. Pero ahora se han agregado unos problemas sociales que antes eran manejables, no que no existían, sino que eran manejables. El primer problema, el problema de la pobreza. En el Caribe ha aumentado la pobreza más en promedio que en América Latina. El segundo, el tema del desempleo. El tercero, que me llamó la atención, es la vulnerabilidad climatológica. Un cuadro reciente demuestra que de todas las regiones en el mundo, hay unas regiones que tienen un riesgo extremo desde el punto de vista ecológico, que son Belice, Jamaica y República Dominicana, y hay unas regiones que tienen alto riesgo, países con alto riesgo de desastres climatológicos, que son Guyana, Cuba y Colombia. Y no solamente son vulnerables al clima, sino también son vulnerables financieramente. La deuda pública del Caribe ya está por encima del 100% del Producto Interno Bruto, que es algo que no superan sino las economías desarrolladas. Y el servicio de la deuda es 5 veces el servicio de la deuda que están pagando las economías desarrolladas. Yo tal vez le escuché en algún momento a Leonel que él sostenía que en América Latina no solamente había los 2 modelos tradicionales de desarrollo, que era el modelo de Panamá hacia el norte, que es el modelo de la maquila, muy dependiendo del ciclo económico de Estados Unidos, y el modelo extractivista suramericano, que es de Panamá hacia abajo, que vive pues del procesamiento de materias primas y de la venta de productos básicos y minerales, los que nos quedan después de la expresión de Alfonso, sino que había un tercer modelo, decía Leonel, que era un modelo Caribe, que él asociaba como un modelo de servicios, es decir, que era una especialización en servicios que podría ser un tercer paradigma de desarrollo. ¿Por qué no nos extiendes un poco esta idea, Leonel, para entender el Caribe de hoy, el Caribe económico? Sí, en efecto, digamos, hoy día la región de las islas caribeñas
se ha ido conformando en torno a una economía de servicios, fundamentalmente el turismo, pero también servicios financieros. Hay mucha parte que son servicios bancarios, ¿no? En algunos casos incluso sirven hasta de paraísos fiscales. Dentro del turismo hay una variedad. Hay el turismo de cruceros, hay el ecoturismo, ¿no? Hay el turismo convencional de sol y playa. Si hay una diversidad de todo esto. Entonces, ciertamente, el Caribe ha ido desarrollando una transición de una economía originalmente agrícola, agropecuaria. Nunca desarrolló realmente una industria como tal, salvo algunos países como bueno, Cuba, de República Dominicana, Puerto Rico. Así tienen una industria local, una manufactura, pero el resto del Caribe pues no pudo desarrollar eso, con excepción, por ejemplo, tal vez de Trinidad y Tobago, que tiene producción de petróleo, producción de gas natural, Jamaica, que también tiene otro tipo de producción y un cierto nivel de desarrollo industrial, pero el resto fundamentalmente es una economía de servicios. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Al igual que el resto de América Latina, pasamos por ciclos, ¿no? Son ciclos históricos, pero también son ciclos económicos. Y así como tuvimos una década de oro, del 2003 al 2013 en América Latina, pues de igual forma ocurrió en el Caribe. Pero cuando empieza la crisis financiera global del año 2008, que se convierte en una recesión global, y se produce también a partir del 2008 la crisis de los precios de los commodities, pues va a tener un impacto también en la región. Y diríamos que a partir del año 2013-2014, en la región del Caribe empieza a experimentarse un proceso de declive que antecede a la pandemia. Hay todo un lustro entre el 2014 y el 2019 donde hay una situación de precariedad en algunas de las islas del Caribe. El caso de Jamaica, por ejemplo. Jamaica llegó a tener una deuda equivalente al 140% de su PIB. Suscribe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir del 2014 procurando disminuir ese volumen de la deuda, proyección hacia el 2025 que Jamaica pudiese disminuir su deuda a un 60% del PIB. Pero igual ocurre con Barbuda, igual ocurre Antigua Barbuda, igual ocurre con Barbados. Son economías que han ido acumulando, ¿verdad?, una deuda importante con respecto al producto, porque entre otras cosas son turismo dependientes, no tienen otras alternativas, pero también porque son países importadores netos de alimentos y por tanto tienen una cuenta corriente deficitaria. Eso le va generando deudas y han creado una situación financiera realmente complicada. Es decir, que hay un problema económico que antecede a la pandemia, que se agudiza en los 5 años anteriores y que por supuesto ha creado una situación explosiva con motivo de la pandemia, porque la contracción de la región ha sido cercano a un 8%, pero hay países que han tenido una contracción de un 17% del producto. Por tanto, una cosa realmente descomunal, ¿verdad? Y la forma en que, la respuesta que ha habido a la situación de contracción y a la situación sanitaria es igual que se ha hecho en todas partes, mediante un incremento del gasto público, pero ocurriendo al mismo tiempo con una disminución de los ingresos fiscales. Con lo cual, a una situación ya complicada y una situación, yo diría, peligrosa, delicada con respecto al volumen de la deuda, pues ahora se ha incrementado aún más. Y entonces, el nivel de cooperación, el nivel de solidaridad se ha expresado muy poco en la región. Los organismos multilaterales, en el caso del Fondo Monetario Internacional, ha concedido algún tipo de colaboración, pero no de manera suficiente por el hecho de que estos países del Caribe hoy día son considerados países de renta media, no países muy pobres, altamente endeudados, que es la categoría que se utiliza para poder llegar a acuerdos de reestructuración de deuda, de eliminación de moras, disminución de intereses, reprogramación. En el caso del Caribe esto no se aplica porque se considera que son países de renta media. Por lo tanto, la situación se agrava porque en el servicio de la deuda, lo que tiene que ver con el pago de intereses más amortización de capital, en algunos casos se lleva, en promedio, es un 40% de la ejecución presupuestaria.
El 40% del gasto presupuestario en América Latina en promedio es servicio de la deuda, pero hay países que han llegado a un 60% de la ejecución presupuestaria como servicio de la deuda, lo que lo hace totalmente insostenible. Entonces, la situación hoy día en la región es más difícil que en el resto de América Latina. En segundo lugar, o tal vez conjuntamente con el Caribe, está la región de Centroamérica, que también podría considerarse como parte del Caribe, dependiendo de las identidades que se construyan. Y en Centroamérica, por igual, la situación es altamente calamitosa. Países como Honduras tienen al día de hoy el 75% de su presupuesto comprometido en servicio de la deuda. Por tanto, no hay forma de que pueda progresar, de que pueda avanzar. Ese es el gran reto que hoy día tiene el Caribe, que tiene Centroamérica, que tiene América Latina, de que el impacto de la COVID-19 no solamente ha sido en el ámbito sanitario, sino que ha tenido un impacto enorme en el aspecto económico y social que ha agravado una situación prepandemia. Y por lo tanto, lo que se procura es que una vez superada esta crisis, no es volver a una situación previa a la que teníamos, que ya era problemática, sino cómo crear una situación enteramente nueva que permita crear bases sólidas de poder seguir avanzando. De manera que diría que aunque ciertamente hay un nuevo paradigma económico y social de América Latina que ha estado fundamentado en el tránsito de una economía primario exportadora hacia una economía de servicios, no es menos cierto que requiere de mayor diversidad. Requiere hoy día de mayor diversidad, de adiestramiento laboral, de mayor productividad y de conquista de nuevos mercados para poder cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Muchas gracias, Leonel. Sí, efectivamente, también hay un tema en el cual la región puede mirar hacia el futuro, que es el tema del desarrollo logístico. El negocio en el mundo de hoy no es producir, sino vender. Y las utilidades las están haciendo los que están encadenados en este proceso logístico de llevar desde el productor hasta el consumidor, llevar bienes y servicios. Y creo que en este sentido, proyectos de desarrollo de infraestructura, de carácter portuario, empresas marítimas, apoyadas por comunicaciones, por sistema financiero, pues esos son encadenamientos productivos virtuosos que podrían ayudarle a la región, pero sin duda la región no está en su mejor momento. Yo voy a cometer aquí un acto invasivo con Alfonso y quiero poner a Leonel en antecedentes. Tú acabas de decir que efectivamente yo te comenté que en mi condición de bogotano, a mí cuando pequeño no me llevaban a la costa Caribe. Uno iba a pasar vacaciones al Atlántico, porque teníamos la concepción en Bogotá de que no existía la costa Caribe, sino nuestra relación era con España y el mar Atlántico era lo que nos unía. Era una pretensión, por supuesto, artificiosa. Pero el libro que ha hecho famoso a Alfonso Munera, uno de sus libros más conocidos, se llama El fracaso de la nación, que seguramente le enviarás al presidente Leonel. El fracaso de la nación, mucho gusto, que es lo que pinta esta rivalidad entre Cartagena y Bogotá, que en el fondo es la rivalidad entre la costa y la zona andina, que es muy asimilable, si no parecida asimilable a la que pueda existir entre Quito y Guayaquil, o la que pueda existir entre Cusco y Lima, o entre, quizás inclusive entre Santiago y Valparaíso. ¿Por qué no nos cuentas, Alfonso, en qué consistió esa rivalidad y por qué crees que eso llevó de alguna manera al fracaso de nuestra condición de nación? Si lo puedes resumir en el escaso tiempo que tenemos para estos ejercicios. Yo lo que quisiera es como ver si hago el ejercicio de empatar eso que tú me estás preguntando con algo que quiero contar de mi experiencia en la Asociación de Estados del Caribe y en los años que fui embajador en Jamaica y en Trinidad y Tobago. Maravilloso. Porque es que es fascinante. Es decir, un poco el libro que yo ahora estoy escribiendo es un libro que en resumen lo que quiere mostrar siempre es el mismo libro, porque siempre es continuidad del libro del fracaso de la nación.
Pero lo que estoy tratando de mostrar es que Cartagena fue un punto clave fundamental en la estructuración del Caribe en el siglo XVI y que, por lo tanto, todo el XVI, el XVII y prácticamente el XVIII, Cartagena fue eso, un gran puerto, punto estratégico clave de la economía del Caribe, pudiéramos hablar de una economía regional del Caribe. Pero claro, nuestros países se hicieron un poco al azar y terminamos juntos, cartageneros y bogotanos, y por fortuna hoy estamos ya en un proceso. Bogotá se está volviendo cada vez más caribeña. Ahí los hemos ido colonizando de verdad. pero lo que es interesante es que, claro, éramos muy distintos y ciertamente muy distintos, y hubo conflictos políticos muy fuertes, y creo que eso intervino mucho y de muchas maneras para que el siglo XIX colombiano fuera un siglo tan convulso, tan propicio a las guerras civiles, a las autonomías regionales, etc. Pero esto yo lo quiero combinar con lo siguiente. Mi experiencia en la Asociación de Estados del Caribe es entre otros aspectos, es esta. Es casi imposible, es sumamente difícil poner en una misma mesa los sentimientos de los caribeños insulares, especialmente franceses e ingleses, y los sentimientos de los caribeños continentales latinoamericanos. Es casi un acto de magia, de equilibrio, lograr esto que para mí era muy comprensible, porque venía de un país en donde claro, también los caribeños hemos tenido que adecuarnos a unas estructuras no exactamente caribeñas. Pero a lo que voy es a esto. Una de las grandes tragedias del Caribe hoy realmente es su casi imposibilidad de construir proyectos regionales conjuntos. Y eso es muy grave, porque en realidad estamos ante un gran número de islas muy pequeñas, la mayoría de ellas, que por escala no tienen la capacidad, ni por territorio ni por población, de construir proyectos industrializados importantes, ¿no? Y entonces han tenido una vocación hacia el servicio. Pero lo que sucede, y aquí está el gran problema, es que ni siquiera las islas pequeñas de CARICOM se pueden poner de acuerdo en un proyecto conjunto. Es decir, en defender conjuntamente ante los organismos internacionales, no lo sé, los bancos internacionales, etcétera, defender políticas y propuestas. Y eso hace que el Caribe cada vez actúe más como región fragmentada. Uno ve, por ejemplo, yo digo, en la Asociación de Estados del Caribe, que se creó para la cooperación, básicamente, hay 25 países que se autodenominan caribeños. Si esos 25 países se actuaran con un sentido solidario y con un sentido de unidad ante un organismo como la OEA, por ejemplo, para propósitos específicos que tienen que ver con desarrollos específicos en el Caribe, por ejemplo, para enfrentar el problema climático, por ejemplo, para enfrentar el problema de la deuda, ¿no? Son 25 países, pero no hay manera de lograr esta unidad, porque la historia está pesando demasiado sobre nosotros, y los sentimientos de insularidad son muy fuertes. Y ahí hay un tema sociocultural que me parece muy importante para analizar luego con más calma, porque en definitiva lo que yo creo realmente es que, y mi experiencia propia de embajador en Jamaica y en Trinidad, y luego 4 años en la Secretaría en Trinidad de la Asociación de Estados del Caribe, mi experiencia es que el Caribe cada vez va a enfrentar problemas imposibles de solucionar individualmente. Es decir, el problema climático es un problema que el Caribe tiene que enfrentar de manera conjunta ante los organismos internacionales, y es un problema asociado al problema de la deuda. Es decir, son dos problemas que avanzan de la misma manera. Es decir, uno no se puede
uno no puede desarrollar economías estables. Casi que, ojo a lo que voy a decir, hasta el turismo internacional está en peligro en el Caribe porque el crecimiento desmesurado de los fenómenos tales como huracanes e inundaciones ponen en peligro también la estabilidad de muchas islas para el desarrollo del turismo internacional. Hablo, por ejemplo, de Santa Lucía, hablo de San Kitts, hablo de Granada, hablo de Barbados, sometidas cada vez más Antigua y Barbuda, que terminó prácticamente Barbuda destruida por el paso de un huracán. Entonces, fíjense lo que está pasando. Es decir, si hay 14 islas que viven fundamentalmente del turismo, porque son muy pocas las que viven de otras cosas, y el turismo está seriamente amenazado por el cambio climático, ¿no? Entonces, quiere decir que las dos cosas están estrechamente relacionadas y, en mi opinión, no tienen manera de enfrentarse a no ser que el Caribe, como una sola voz, vaya a los organismos internacionales y les diga, mire, el problema climático no lo han creado ustedes a nosotros, no lo hemos creado nosotros. Ustedes, los países desarrollados, crearon el problema climático. Entonces, si eso es así, nosotros necesitamos que se nos oiga y que necesitamos soluciones conjuntas para el Caribe. Pero eso no se puede lograr mientras la insularidad siga siendo el sentimiento dominante en el Caribe. Eso es un poco lo que quería decir. Gracias, Alfonso. Leonel, obviamente la gente no nos perdonaría y estamos recibiendo una cantidad de correos y de chats pidiéndonos que no nos olvidemos del tema de la pandemia y el Caribe. O sea que se vive una situación especial en este momento. ¿Qué consideraciones podrías hacer tú sobre desarrollos específicos de la pandemia en esta zona de América Latina? Y en general tus ideas sobre este tema, ya para 5 minutos cada uno para cumplir con los horarios un poco inquisitoriales que nos fijan desde Chile. Sí, sin duda que la región ha sido severamente impactada también por COVID-19 en términos de número de infectados y fallecidos. En términos proporcionales, la pandemia ha tenido un gran impacto. Ahora se está en el proceso de la vacunación y en principio la generalidad de los países, las islas más pequeñas, estaban recibiendo la vacuna AstraZeneca por parte de la India. India hizo donaciones iniciales a varios de los países para que se iniciara este proceso de vacunación. Hay un caso muy interesante que tenemos que observar en Cuba, porque Cuba está creando su propia vacuna en distintas vertientes. O sea, hay 4 tipos de vacunas que Cuba está desarrollando con su personal científico calificado. Y ahí ya la están utilizando, la Soberana 1 y la Soberana 2. ¿Verdad? Hay una tercera que le llaman Abdala y están desarrollando una cuarta. O sea que Cuba en el Caribe está en condiciones, a pesar de su situación de dificultades y precariedades, que esté en capacidad científica de poder elaborar vacunas y esté ya vacunando a su población con la vacuna generada por ella misma, es un acontecimiento significativo que está ocurriendo en el Caribe. De manera pues que lo que tenemos que tener en cuenta con el tema de vacunación es la necesidad de acelerar el proceso, de masificarlo y acelerarlo, por una razón muy sencilla, porque se está dando el fenómeno de la mutación continua del virus y está generando variantes que están resultando con mayor velocidad en su propagación y nivel de contagio y de letalidad, y no sabemos si esas mutaciones continúan y las vacunas resultan eficaces frente a ellas. Entonces estamos viendo que hay la vacunación, que hay la variedad británica, la variedad brasileña, la variedad sudafricana, más recientemente de la India y la vietnamita. Y por lo que hemos visto que está ocurriendo en la India, y hay una población de origen indio en algunas de las islas del Caribe, y por tanto algún nivel de comunicación se está dando, y puede venir desde la India a la región esta variedad que ha ocasionado que en la India hay una situación de total catástrofe,
por el número de fallecidos que ya ha desbordado las funerarias y los cementerios. Y por tanto lo que están es incinerando cadáveres y retornando a la época medieval de la peste bubónica y la peste negra, ¿verdad? Estamos hablando de que en un día se producen 200.000 contagiados en un país donde se fabrica la vacuna y donde se ha procedido a vacunar, porque la AstraZeneca tiene la patente de la Universidad de Oxford para fabricar la vacuna ya. Y sin embargo está ocurriendo esto. Nos llama la atención, por ejemplo, ¿verdad?, que Francia, que había abierto en unas semanas atrás, vuelva a cerrar hasta el mes de julio, que hoy, en el día de hoy, Madrid volvió a un confinamiento. De manera que donde se veía un cierto avance, hay retroceso, y uno se da cuenta que el problema está en cómo las variantes están llegando, están actuando con mayor velocidad en los contagios y mayor nivel de letalidad. Aquí mismo en la República Dominicana, aquí en el Caribe, en República Dominicana, hoy ya tenemos una grave situación con el coronavirus. El gobierno ha tenido que tomar nuevas medidas restrictivas. Hay toque de queda, hay nuevos confinamientos. Los hospitales ya no, una cama más no tienen para atender a los enfermos de COVID. Por lo tanto, estamos viendo una situación que se está agravando. Lo vemos de República Dominicana, pero es el Caribe y es el mundo de alguna forma. Por lo tanto, todavía hay que prestarle particular atención al tema sanitario, porque es la solución al tema sanitario lo que puede conducir a ir superando la situación económica y social. Pero si la situación sanitaria retrocede, si hay rebrotes, si hay variantes, si la vacuna resulta ineficaz, entonces se complica todo y genera una incertidumbre, ¿verdad?, y una paralización en todos los aspectos, y no sabemos cuándo podríamos superar el actual estado de cosas. Sí, eso es muy cierto, y además coincide con la realidad de del hemisferio. Nosotros somos el 8% de la población del mundo y tenemos el 30% de los contagios del mundo. Y algo parecido sucede con los fallecidos. ¿Por qué somos tan vulnerables o sensibles al tema de esta pandemia? Quizás porque tenemos unas condiciones estructurales de informalidad, de desigualdad, de brecha digital e inclusive de alegría que nos lleva a festejar conjuntamente todas nuestras celebraciones, los ritos de los cuales se habla ahora con mucha insistencia, de que estamos acabando con los ritos y las liturgias sociales colectivas que puede producir, en el caso nuestro, un daño casi que irreparable, y en el Caribe ni se diga, pero sin duda ese es un tema hacia el futuro muy preocupante. Alfonso, además de estas consideraciones, ¿tienes alguna referencia histórica a pestes en el Caribe o epidemias parecidas en el Caribe o en Cartagena? Pues siempre las hubo. Es decir, si yo cogiera la historia, por ejemplo, de Cartagena o de La Habana, es una historia que desde que arranca es cíclicamente una historia sometida a pestes y a epidemias. Por aquí, la fiebre amarilla, mejor dicho, la fiebre amarilla fue una enfermedad fundacional. Con la llegada de Colón, la fiebre amarilla en República Dominicana empezó a diezmar a la población, y luego las fiebres, las epidemias, las grandes epidemias de la viruela y de la sarampión, etcétera, acabaron con las poblaciones indígenas. En México fue una catástrofe aterradora de millones de indígenas por la peste. Hoy incluso los historiadores afirmamos que no fue solo la explotación colonial, sino las pestes también las que diezmaron a las poblaciones indígenas. Pero incluso todavía en el siglo XIX, ahí está la gran obra de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. El cólera llegó y fue devastador en el Caribe, en Panamá, en Cartagena, en varias islas, en La Habana, en fin. Pero hay algo que yo quisiera agregar además, como para la reflexión. Trinidad, que es una isla donde yo viví 6 años y sigo mucho su historia y sus acontecimientos, etcétera, y lo que acontece allí a diario. En estos días, hablando con los amigos, venían muy felices del control que había, pero ahora hay un descontrol. Ahora está creciendo de una manera un poco descontrolada. Y es muy curioso porque
Trinidad tiene un 40% de la población de origen indio, ¿no? Sí. Y entonces, claro, tiene una relación íntima, muy estrecha con la India, y ahora estoy pensando en lo que decía el presidente Leonel, ¿verdad? Sobre esta íntima comunicación de algunas islas con la India. Lo cierto es que ahora está creciendo en Trinidad y están muy, muy preocupados con el tema, de la pandemia. Ahora, y ahí volvemos otra vez al punto de partida, es decir, cómo enfrentar estas cosas. Y yo voy a terminar diciendo lo siguiente, un poquito provocador. ¿Por qué Cuba puede hacer vacunas? ¿Verdad? ¿Y por qué las islas más prósperas del Caribe no tienen ni siquiera un pequeño laboratorio donde ensayar medicinas básicas? Bueno, porque la historia hizo de Cuba lo que es Cuba, ¿no? y hizo de las otras islas lo que son las otras islas. Y eso hay que volver otra vez a la historia, porque es lamentable que islas que han sido tan ricas, tan extraordinariamente productoras de riqueza para el mundo, ¿no? Estén en las condiciones en que están actualmente. Es realmente quienes hemos vivido en el Caribe como yo, que he recorrido prácticamente todo el Caribe, yo puedo notar las diferencias claves que hay y el escaso desarrollo que hay. Barbados, mire, concluyo diciendo esto, en el siglo XVII, XVIII, todavía en 1670, Barbados tenía más comercio exterior, oiga bien, esa islita tan pequeña, tenía más comercio exterior que Filadelfia, Nueva York y Boston juntos. Pero la pregunta es, ¿qué se hizo esa riqueza? ¿Qué pasó con esa riqueza? Y, muy buena reflexión, Alfonso. Sí, bueno, además, dejarles un toque de actualidad sobre Colombia. Estamos viviendo muchas dificultades, movilizaciones, bloqueos, paros, etcétera. Pero como uno no tiene derecho a ser pesimista toda la vida, yo creo que aquí se están cocinando dos cosas que me parecen muy importantes para Colombia y quería compartirlas con ustedes porque acabo de salir de una reunión con académicos, gente del paro, etcétera, y es que por primera vez en Colombia están haciendo una nueva conciencia social. La gente se está dando cuenta de que éramos no solamente desiguales, sino muy desiguales en comparación a lo que podría ser cualquier otro país de América Latina. Yo creo que esa nueva conciencia social de alguna manera va a construir un país distinto y un país más amable para más gente. Y la segunda es que, por supuesto, ha habido unos bloqueos que de alguna forma nos han colocado contra la pared a las ciudades. Colombia es un país de ciudades, tenemos un país de muchas ciudades, tenemos 32 ciudades intermedias, pero la gente que vivíamos en las ciudades, por cuenta de estos dolorosos bloqueos que nos han limitado la movilidad, la capacidad inclusive de supervivencia en algunas regiones, nos hemos dado cuenta de que la guerra también puede llegar a las ciudades. Para nosotros la guerra era un problema de las fronteras, de países, de regiones distintas, distantes, y nos hemos dado cuenta de que la guerra puede también llegar acá, y espero que eso sea una lección para seguir apoyando los procesos de paz y de reconciliación que se han iniciado en este país y que en este momento lamentablemente están en modo avión. Muchísimas gracias nuevamente a mi colega y compañero de luchas y de muchas aventuras intelectuales, a Leonel Fernández. Él tiene una biblioteca, Alfonso, realmente envidiable, que es la que le permite uno pensar con Borges, que decía que lo más parecido al paraíso es una biblioteca. Él tiene un paraíso. Pero nos hacen falta ahora las obras de Alfonso. Sí. Sí. Yo me pongo mañana en acción, presidente, porque las va a recibir todas. Hace falta sus trabajos aquí. Además se las va a leer, porque es que me consta que él pide libros y se los lee. Ahora estoy comprometido, conozco al autor.
Ahora sí, es un compromiso personal. Y Alfonso, muchas gracias de nuevo por esta... tú te quejabas de que tenías muy poco tiempo, pero fíjate que en una hora hemos hablado del Caribe pasado, el Caribe futuro, de la Colombia presente. Yo creo que de las pocas cosas que nos deja este aislamiento, que nos quita la presencialidad, la posibilidad de coincidir en este tipo de reuniones, que son como una especie de relato nostálgico de lo que era la presencialidad. Esperamos que muy pronto nos podamos ver presencialmente. Y mientras tanto, un abrazo a ustedes, a los que nos han seguido con fidelidad. Muchísimas gracias por conectarse. Esto va a ser difundido en nuestras redes y esperamos un próximo conversatorio. Un cordial saludo. Muchas gracias, presidente.